Les pido, sí, una cosa que pedí en dinámica en la mañana, que para partir, si quienes puedan y quieran, enciendan su cámara para solo hacer un hola, para verles las caras un poquito y la cierran. Pongan su camarita ahí, quien quiera saludar. Todo. Buena, Bueno, profe. bueno, Hola, profe. chiquillos, grande. Bueno, grande. Oye, a muchos aquí no los había visto, veía su foto. Bueno, ahora los voy a reconocer en la calle cuando se acabe la pandemia. Bueno, Si es que nos vemos en las calles. es que nos vemos. Sigo pensando que soy de Arica. Ah, mentira. Bueno, aquí además que alguien de Arica. Bueno, y si alguien quiere saludar, decir algo antes de comenzar. En dinámica nadie dijo nada. Mira, Andrés. Cuático, ¿no? Buena, buena. Buena producción. Te pasaste. Bueno, a mí me genera ya otra perspectiva, ¿cómo decirlo? Otras ganas en la clase al verles. Así que muchas gracias. Buena, Jorge. El mismísimo. Ahí tenés el micrófono desactivado. Hola, profe. Buena. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Ya, pues si quieren ahí se quedan, no los voy a ver mucho, sí, porque Bueno, voy a profe. volver, o Hay que si empezar no, la cancelan. clase. Hola, Miguel. Hola, Vicente, Miguel, Ignacio, Matías. Gracias a todos. Faltó Pablo, ¿no? Porque es bueno para hablar, pero no se mostró, ¿no? Quedaste pendiente, Pablo. Pablito. Lindo. Ya, chiquillos, voy a proyectar, entonces, compartir. Ah, ya estoy compartiendo. Así que yo incluso voy a sacar mi cámara para poder poner una luz aquí y ver el cuaderno. Un gusto verle las caras. Ah, buena, Cristóbal. Buena, Cristóbal. Mira, ni siquiera ustedes se veían, po. ¿Qué pasa? Ya. Entonces había quedado pendiente este problema 2. Yo pensé en las cosas que me dijeron al final de la clase y caché que voy a empezar a a poner algunas cositas antes de la práctica para no demorarme en hacer los dibujitos muchas veces, o algunos procedimientos, volver a escribirlos, aunque ya Ignacio otra vez me dijo que se podían copiar. Entonces, bueno, voy directo al ejercicio. Miren, este ejercicio es una barra rígida 100 pesos, peso despreciable, que tiene dos masas fijas, masas puntuales, y está soportada por esos tres resortes, y dice que no hay movimiento horizontal. ¿Ya? Considerando pequeños desplazamientos, determinar las ecuaciones del movimiento. Entonces, ya como me preguntó un compañero de ustedes, recién me dice, mira, son dos masas, entonces serán 2 grados de libertad, pero esto gira, chuta, serán tres. Entonces, yo le aconsejo para que no se hagan esas preguntas y no se enreden, que siempre miren, más allá de cuántas masas tiene esto, empiecen a contar todos los movimientos que se imaginan y después se preguntan si es que es posible que uno de esos movimientos se plantee de forma dependiente de otros. Y así voy reduciendo y quedándome con los grados de libertad finales. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo podría mirar aquí y decir, oye, esta masa, ella, lo horizontal no cuenta. Esta masa se mueve para abajo o para arriba. Esta masa igual se mueve para abajo y para arriba, pero esto rota. Chuta, podrían ser tres. Pero si yo entro en detalle, si esto rota y uno se mueve hacia arriba o hacia abajo y el otro se mueve hacia arriba hacia abajo, ¿ustedes creen que se podrá relacionar alguno de estos tres con otros? ¿Con los otros dos? Efectivamente, vamos a ir viendo que siempre que aparezcan cosas así, yo puedo expresar simplemente con una rotación y un desplazamiento el desplazamiento de esos dos. Y aquí se puede ver. Miren, esto baja y después rota. Está hecho ya en el dibujo. Entonces, si a mí me cuesta, insisto, defino todos los movimientos y después veo si puedo definir alguno en función de los otros dos.
Si alguien tiene más problemas con eso y quiere que yo lo haga en forma geométrica y le escriba todo eso, hábleme por interno, ¿ya? Y lo vemos con detalle. Otra cosa importante ahí, me pueden interrumpir en esta parte, bueno, siempre. Importante, yo les aconsejo totalmente definir, encontrar desde el principio el centro de masa. ¿Por qué es importante el centro de masa? Porque cuando hagamos la sumatoria de fuerzas necesitamos definir la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Cuando saquemos sumatoria de momentos, si es que no tenemos un punto fijo, solamente podemos sacar la sumatoria de momentos con respecto al centro de masa. Y necesitamos el momento de inercia con respecto, entonces, el del centro de masa. Por lo tanto, lo primero sería encontrar ese punto G. ¿Cómo se encuentra ese punto G? Les recuerdo que usted se establece una referencia, por ejemplo, esta referencia. Le voy a poner I para no confundir con el X que voy a usar después. Y empiezo a decir, ya tengo una masa a una distancia I igual 0, tengo otra masa a una distancia I igual L y la masa total. Así se sacaban las componentes, si recuerdan de dinámica. Que era en realidad algo así se escribía en dinámica. Partido la masa total. Esa sería la posición del centro de masa. Y esa posición aquí se ve claramente que va a ser L medios. O sea, desde esta referencia vamos a tener en L medios 6 puntos G. Entonces, yo les aconsejo que cada vez que tengan estas barras horizontales, ¿ya? Que representen máquinas, arneros vibratorios, por ejemplo, hagan el desplazamiento, aparte del giro, pero hagan el desplazamiento desde el punto G, porque así les va a ayudar a esta definición. Entonces, yo defino desde el equilibrio, importante señalar ahí, es desde el equilibrio X. ¿Ya? Y entonces aquí está el punto G. Lo otro aquí, también definir, ya da lo mismo desde donde lo mida, simplemente es el giro, desde el equilibrio, el giro, vamos a ponerle aquí, θ. Eso lo hice con naranjito, ya. Pregunta ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Profesor, ¿no se considera el peso de la vara? ¿La masa de la vara? Pregunta Hildo, ya. Como vieron en la clase con Cristian, creo que fue el lunes antepasado, cuando trabajamos un sistema que, por ejemplo, yo monto la cajita y la monto en un resorte, esa cajita no queda en la posición que yo la monto, esa cajita baja un poco. Sí, sí. ¿Recordáis? Sí. Vale. Eso era. Entonces, siempre va a pasar que cuando tengamos esto o cosas análogas, como en este caso, el peso va a ser absorbido por la deformación estática. Ese resorte está deformado un poquito. Y a esa deformación le vamos a decir deformación estática, ¿ya? Y como mg se va a equilibrar con ese delta E por K, no la vamos a incluir. Disculpe, sí, pero me quedó un poco, todavía me quedó la duda por qué está G ahí en medio de las dos masitas. ¿Por qué esta G acá entre medio de las dos masitas? ¿Eso? No te entendí bien. Porque ese es el punto, el centro de masa del sistema que se encuentra, esta en la ecuación, que tú defines una referencia. Por ejemplo, yo la definí aquí en la primera masa y calculas a partir de esta ecuación y encuentras la posición, en este caso estaría ahí, L medios, ¿cachai? Del centro de masa. Vale. Ya, ya ahí. Ahora te pido porfa silencia el micrófono porque hace ruido. Entonces, ahora simplemente tengo que preguntarme cómo van las interacciones. Pues solamente voy a tener de resortes, ¿sí? Y esta fuerza externa. Entonces, me pregunto primero por este resorte. Este resorte de acá está haciendo, voy a pensar primero desde la perspectiva de X. Me está comprimiendo el resorte, así que va hacia arriba, y el θ, el giro también me está comprimiendo. Disculpa, ¿Sí? no entendí muy bien la posición de equilibrio del ángulo θ. ¿Primero se baja y luego se considera el ángulo θ o la posición de Sí. equilibrio incluye?
Sí, porque no tiene mucho sentido si es que lo haces desde arriba, porque la barra baja. ¿Y desde dónde gira? Desde aquí. ¿Cachai? Si tú hicieras el giro desde acá arriba, hay una distancia, ahí, ¿cachai? Que o sea que es como que primero se comprimió un poco y luego se giró. Se puede ver como ese movimiento, ¿no? Exactamente. Gracias, Andrés. Exactamente. Ok. Ya, entonces lo importante sí ahora es que como estamos midiendo X desde acá, vamos a lo que le tengamos que sumar aquí porque se está comprimiendo por el giro, θ, tenemos que sumárselo a esto. ¿Y cuánto está, si esto vale L medios, ese ladito, cuánto está siendo comprimido extra esto? L medios seno de θ. ¿Sí? Por otro lado, veamos el de acá. Seguimos, voy a seguir con la referencia de X. También se comprime X, pero ahora, ¿qué hace θ aquí? Si X baja hasta acá, mire, X baja hasta acá, después el θ sube, relaja el resorte. Si X lo comprime, θ lo estira. Entonces, es exactamente esa misma L medio seno de θ, esa distancia, pero relajando el resorte negativo. Por último, vamos a este último punto y vuelvo a tomar la misma perspectiva. Dibujo la flecha hacia arriba y pienso, bueno, acá bajó X. Bajó hasta acá primero. Entonces vamos a tener K por X, pero ahora ¿cuánto sube? Sube L medios más L, o sea, 3 L medios, seno de θ. Todo eso. ¿Sí? Y por otro lado, en esta masita tenemos aplicada la fuerza F seno de omega t. Eso. Pregunta antes de seguir. Eso sería todo, todas las fuercitas. Daba lo mismo la inclinación, ¿cierto? O sea, se podía dibujar hacia el otro sentido, ¿cierto? O no. Efectivamente. De hecho, Benjamín, y para todos, todas, les invito a que lo hagan en otra inclinación y prueben qué es lo que pasa. ¿Ya? Y que me hagan esas preguntas. O sea, si les dio un signo distinto, por favor, díganme, profe, me dio distinto. Yo le explico, sí, está bien que te dé distinto. Y te cuento por qué. ¿Ya? Puedes Bueno, hacerlo gracias, si quieras. Vale, Benjamín. profe. Entonces, acá viene lo bueno de haber dibujado el movimiento desde X, desde G, porque, por ejemplo, yo voy a definir los X positivos aquí, hacia allá, y yo sé que siempre esta sumatoria de fuerzas, siempre es la masa del sistema, y yo sé que la masa del sistema es 2m por su aceleración. ¿Ven? Y yo con eso me aseguro y conozco muy claramente, sin confundirme, que ese sería la ¿cómo se llama? Perdón, la aceleración, la fuerza de inercia del cuerpo. Ahora, si yo no lo hubiera dejado en G, hubiera quedado con una cosa así, como dos masitas así, y efectivamente igual hubiera sido, esta es la aceleración, ¿ya? Este es un diagrama de aceleraciones. Igual hubiera sido M acá y hubiera sido M acá, pero acá no hubiera tenido solo eso, hubiera tenido un X menos L medios, voy a hacerlo más grande, ¿verdad? Diagrama de aceleraciones. Si no hubiera ido a G, insisto, eso hubiera sido la masa por su aceleración. Voy a poner la pura aceleración, perdón. X, dos puntos, menos L medios, muy similar a la deformación del resorte. Y antes de ponerle para que hacerla más corta, mejor aquí. Así. Tendría que derivar dos veces. ¿Sí? X dos puntos, más L medios seno de θ por θ dos puntos. Y aquí tendría que... Ahí tenemos lo mismo. En realidad, esa sería exactamente algo similar, algo parecido, pero con la suma. Entonces, alguien podría enredarse más. Aquí se pueden dar cuenta que en el fondo se van a anular estas dos. Esa se va a ir con esa y vamos a quedar con exactamente lo mismo. Van a quedar dos veces x dos puntos, por 2m x dos puntos. Entonces, mejor ir directamente a g al tiro y llegamos a eso, ¿ya? Para quien no entendió, esto quedaría m por x más m por x. Ya. La sumatoria de momento, entonces, solo se puede hacer, como les decía, un Profe, punto fijo. Dime.
¿Es necesario hacer una restricción? O sea, que el desplazamiento de X sea mucho mayor que 3 partido 2 el seno de teta. Porque Es si no, el que, resorte se estaría estirando, no comprimiendo. O sea, es que yo lo hice así. Y creo que me... O sea, por eh, ejemplo, en la esquina, en la parte esquina, ¿cierto? Donde está el K. No, a la izquierda, aquí, ¿ya? ahí mismo. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, yo genero un movimiento, pero que el ángulo, o sea, que el 3 partido 2 L seno de teta, sea mucho mayor que X? Ahí Ah, cambia el sentido de la fuerza. cambiaría, pero te lo va a dar el signo de la ecuación, ¿cachai? La ecuación ya está definida y tú te preocupas que definirla bien. Si fuera menor o mayor, te va a cambiar el sentido de esta flechita, pero tú ya es coherente tu planteamiento. Ahí. ¿Cachai? Por eso yo partí con esto, les dije, bueno, yo voy a suponer, dije, vea, X, entonces va a deformar, la flecha va a ser hacia arriba, porque voy a poner X, K por X positivo, ¿cachai? Y la flecha va a ser para arriba, K por X es positivo, pero 3 medio L seno teta por K tiene que ser negativo, porque va para el otro lado, ¿cachai? Sí, profe, gracias. Bueno, buena, buena. Profe, Dime. a mí no me queda muy claro por qué no aparecen componentes tangenciales de la aceleración al movimiento de la rotación. Ah, aquí, esta. Debajo, ¿no? En la parte de arriba donde definió que como está rotando, supuestamente está rotando el sistema, ¿por qué no aparece solamente un desplazamiento hacia abajo, sin componentes tangencial a la rotación? Ah, horizontal te refieres, ¿o no? ¿El movimiento horizontal? Eh, Perpendicular a la barra. Es que sí, podríamos poner cosas perpendiculares, o sea, o en la línea de la barra. Ah, aquí, así. Eso. Claro, esa aceleración al estar rotando. Es que, mira, esto pasaría efectivamente, habría que considerarla si es que fueran grandes desplazamientos, pero como son pequeños desplazamientos, está súper exagerado esto y se considera simplemente que los resortes se comprimen en la dirección o estiran en la dirección vertical, ¿no? ¿Ya? Eso sería eh, porque si tú lo piensas en grandes desplazamientos, para que pase eso que dices tú, para que hayan componentes en esa dirección, necesitarías pensar que los resortes se están doblando. O si no, ¿quién te resiste en esa dirección? ¿Y por qué podrían haber fuerzas perpendiculares a la barra si no hay resortes en esa dirección? Eso pasa cuando son pequeños desplazamientos. ¿Me sigue? Sí, profe, me quedó claro. Bacán. Entonces siempre hay muchas aproximaciones aquí en estos ejemplos. Acá no hay desplazamiento horizontal, los resortes siempre quedan en la dirección. De aquí en adelante en este curso, los resortes siguen en la dirección en que están dibujados. ¿Ya? No se van a curvar como lo hacían en dinámica. Eso algo les dije en la clase pasada sobre eso. No van a haber esos problemas geométricos. Bueno, voy al momento ahora. Ahora, el momento solo un punto fijo o el G. En este no hay momento, no hay puntos fijos. Entonces, el único lugar donde puedo hacer momento es en G. Eso es importante. Entonces, esto lo voy a considerar positivo en el mismo sentido que definí positivo a teta para poder escribir acá esto positivo. IG teta 2 puntos. Ahora, ¿cuánto vale IG? Las masas puntuales con respecto al eje que pasa por ellas no tienen momento de inercia. Pero por el teorema de ejes paralelos, yo para llegar a G tengo que cada masa multiplicarla por cuánto tengo que correrlas para llegar a G. Los tengo que correr L medios al cuadrado. Y son dos masas. ¿Sí? Y eso da ml cuadrado medios. Entonces eso queda ml cuadrado medios de todos puntos. Y la sumatoria de momento, entonces, yo la definí positiva así. Voy a partir con el de la izquierda. El de la izquierda hace momento positivo. Esta es la fuerza. Pero ahora el seno de teta, yo voy a trabajar el tiro aquí en Newton. Se puede simplificar. El seno de teta se puede dejar como teta, ¿cierto? Y su brazo acá sería, fíjense el brazo de esta fuerza. Este es el brazo. Toda esa línea. En realidad es 3L medios coseno de teta, ¿cierto? Pero el coseno de teta se puede aproximar a 1.
Entonces, así como este lo transformé en teta, este coseno de teta lo puedo transformar en 1. Esta es la fuerza, este es el brazo. En la siguiente fuerza, que igual a ese momento positivo, la del medio, voy a escribir la fuerza, es eso más eso. Va. Olvidándome el seno de teta, linealizado teta, ¿cierto? Y su brazo es L medios coseno de teta, que es aproximadamente L medios. ¿Sí? No voy a poner el coseno de teta ahí. Mientras que la fuerza de la derecha hace girar con respecto al otro sentido. Entonces, hace un momento negativo, escribo la fuerza y la multiplico por su brazo, en este caso L medios, coseno de teta, 1. Ahora me falta la fuerza, que también es negativa, menos F seno de omega t, y su brazo es el mismo que el de la otra, L medios coseno teta, coseno teta. Y todo eso va a ser igual a ml cuadrado medios teta 2 puntos. Entonces, yo me salté en realidad la sumatoria de fuerzas. Me puse a hacer el momento al tiro, nadie me dijo nada. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas de acá arriba. Tengo el resorte de a la izquierda. Tengo el resorte del medio. Fíjense, son positivas hacia abajo, por eso son negativas todas estas. Tengo el resorte de la derecha. Y finalmente la fuerza. Entonces, simplemente ahora reescribo las ecuaciones. ¿Sí? Entonces ahora, mientras eso ya sería la gran parte del ejercicio, el reescribir las ecuaciones, solo ir paso a paso, ver los signos. Así que si alguien tiene preguntas, dígame ahora. Cuénteme. Esta sería la ecuación que viene de la fuerza y la de momento. ¿Entiende, parece? No dude, no deje la duda para después. Alguien que dice, no, mejor si de ahí lo averiguo. ¿Para qué? ¿Para qué va a demorarse 1 hora más? Profe, Dígame, señor. yo no caché bien la parte de las aceleraciones. ¿Lo de la izquierda? Sí, justamente. Pero, o cómo la calculé con G, o cómo, cuando expliqué cómo se tendría que hacer si es que no se usara G, ¿eso? La parte del diagrama de aceleraciones. Ah, ya. Es que le conté aquí que si yo no trabajo con G, en G es fácil, porque en G yo sé que eso se mueve X2 puntos. Fin. Pero en cambio, si yo trabajo por las masas separadas y no voy a G, tendría que poner cuál es la aceleración de esta masa y cuál es la aceleración de esta masa. No estoy considerando la centrípeta, ¿ya? Porque se van a anular entre ellas. Igual debería haberlas considerado. Pero simplemente Ah, ya, cuánto se ya. desplaza esta masa. Se desplaza lo que está entre paréntesis. ¿Cuánto la otra? Eso. Si yo la derivo 2 veces, voy a obtener la aceleración. ¿Cachai? Claro, no le pasa que no había visto la componente normal. Entonces, por eso me había enredado, pero sí se anula. Claro. Igual como la L medio seno de teta se anulan. En realidad debería haber puesto la otra. Claro, Pero gracias. sería. Profe, Dime. el coseno de teta que a 1, eso ¿Ya? es una aproximación porque se desplaza muy poco, ¿no es cierto? Efectivamente. Pequeños Y la, desplazamientos. Dime. ¿Mm? La Dime, pregunta dime. es, ¿los otros componentes igual en teoría llevarían un coseno de teta, solo que igual se aproxima a 1? Justamente. Eso es lo que Ya, iba ya, diciendo vale. mientras lo estaba escribiendo. Sí, sorry, que justo estaba anotando una cuestión. Lo otro, No se profe, preocupe, sí. en la sumatoria de fuerzas, usted tiene todo negativo y lo iguala al 2m por x 2 puntos. ¿No sería todo eso en el mismo lado de la ecuación? No, porque siempre la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y yo, Ah, como ya, definí vale, todo positivo hacia abajo y moví el cuerpo hacia abajo, la aceleración es positiva a la derecha de la ecuación. vale, listo, güey. Recuerden eso, siempre que ustedes definen aquí qué sentido va a tener y después cómo los voy a sumar,
Si lo definí para el mismo lugar en que lo moví, queda positivo. Y después me preocupo del signo de las otras cosas. Ya, recordatorio. Dime. Yo no entendí por qué no hay tangencial ni centrípeta. Aceleraciones. ¿Dónde? ¿Cuál es la tangencial y cuál es la centrípeta? Es que como está rotando la barra, eso es lo que me incomoda. No sé por qué no. Ah, aquí en el abajo. Ujú. No, si hay, pues sí, de hecho, habría, si tú derivas esto 2 veces, te va a salir una aceleración y aquí también, pues, pero se van a anular. Ah, ya por linealizar. Efectivamente, pues. Y de aquí, ¿de cuánto se deforma en esta, la aceleración en este sentido tendría que ser directamente sin derivar, tú sabes que es θ punto cuadrado L medio, ¿recordáis? Ujú, sí. Y se van. Ya, ya. Se van a ir porque yo lo estoy viendo, recuerden que se tienen que sumar acá, pues, por eso la estoy cancelando. Esto fue una muestra de que era un poquito más tedioso hacerlo así, en vez de directamente decir este G, fin. ¿Me sigue? Es que se metieron aquí en toda en todo el fantasma de dinámica. Hmm. Y alguien se podría haber confundido y hacer todo esto, porque igual usando las dos masas podría haber dicho ya eso, pero en G se olvidan. Sale mucho más fácil desde mi perspectiva. Bueno, mira, haciendo D'Alembert va a ser mucho más rápido porque yo ya dibujé, fíjense, las mismas fuerzas, exactamente las mismas fuerzas, pero yo ahora agrego las fuerzas y la fuerza y cupla de inercia. ¿En qué sentido? En el sentido contrario. ¿Ven? El 2mx, yo moví el cuerpo x hacia abajo, entonces 2mx va hacia arriba. Yo moví el cuerpo horario, entonces agrego la cupla de inercia con respecto a g, siempre en el sentido anterior. Entonces, lo bueno es que ahora la suma de momentos la puedo hacer en cualquier punto. Y la sumatoria de fuerzas es 0. Eso es con D'Alembert. Entonces yo les dejo ahí de trabajo personal que lleguen a esas mismas ecuaciones. Que hagan ahora ustedes esta segunda parte, que copiándola se hace fácil y siempre da flojera hacerla, para que la hagan aquí, ¿ya? Para que lleguen a lo mismo, para que vean que tienen algunos errores. Hagan esa sumatoria de momentos, queden claros qué pasa con esos cosenos, qué pasa con los senos. ¿Está bien? Sigo Lagrange. Bueno, en Lagrange también avancé un poquito. Fíjense, en Lagrange tengo que definir la energía cinética. La energía potencial ya la definí porque es un medio k x al cuadrado y las deformaciones de los resortes ya están arriba. Entonces, esa es la deformación de un resorte, esa es la deformación de otro, esa es la deformación de otro. En Lagrange, lo único que tengo que hacer acá es un medio k de esa deformación al cuadrado y sumarlas todas. No hay energía potencial. ¿Por qué no hay energía potencial? Porque pasa lo mismo de lo que les dibujé acá arriba, esto que vieron en clases. ¿Sí? Una forma de verlo es que la energía potencial gravitatoria se anula matemáticamente con la energía potencial del resorte debido a la deformación estática. ¿Sí? No es que no haya una energía potencial gravitatoria, hay, pero energía potencial elástica debido a la deformación estática está siempre oponiéndose a esa. Una está absorbiendo energía, la otra la está disipando. O sea, transformando, no se disipa, ¿cierto? Una lo está transformando en movimiento, otra se la está transformando en deformación. Entonces, lo que sí falta acá es definir la energía cinética, y para definir la energía cinética necesitamos un diagrama de velocidades. Entonces, simplemente acá sabemos que este cuerpo que está acá y que se movió hacia abajo va a tener una velocidad x punto, ¿sí? Porque eso es lo que se mueve en un punto G y no me preocupo más, y que va a girar z punto. Y con eso está todo, simplemente. ¿Ven? No me tengo que ir para acá y relacionar las dos. Si yo trabajo con G, listo.
Si yo trabajo con esta distancia y esta distancia, después tendría que relacionarlas para poder juntarlas en un solo X punto, por así decirlo. Entonces aquí la energía cinética siempre va a ser la energía cinética, un medio de la masa del sistema. ¿Cuánto es la masa del sistema? 2m por su velocidad tangencial del centro de masa al cuadrado. Siempre necesito eso más la de rotación. Un medio por el momento de inercia, que es ml cuadrado con respecto a g, por la velocidad angular al cuadrado. Recuerden que puedo hacer eso o bien un medio de la inercia de un punto fijo por θ punto cuadrado, pero en esto no hay punto fijo. Y por último, la única fuerza no conservativa de este problema es la fuerza F seno omega t. F seno de omega t. Tenemos que multiplicarla por su desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza a este punto? Porque aquí actúa la fuerza F seno omega t. Tenemos que representar ese desplazamiento. Y si ustedes ven, esto se mueve hacia abajo y la fuerza va hacia arriba. Por lo tanto, esto es negativo. Oye, si el ruido de mi micrófono es muy fuerte, me avisan y le bajo la sensibilidad. Porfis. Ya, ¿cuánto se desplaza? ¿Cuánto se mueve este punto? Es muy similar a lo de los resortes, miren. Yo tengo que simplemente expresar este desplazamiento, eso, más eso, y después derivarlo, porque es un trabajo virtual, ¿sí? Entonces, voy a derivar, ¿qué cosa? ¿Cuánto se movió hacia abajo? X más A medio. L medios seno de teta. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿No? No, profe, disculpe, estaba intentando Vale. completar. ¿Ven? Entonces, siempre que yo defina el desplazamiento virtual, defino así sin preocuparme cuánto se mueve X más L medios seno de teta. Lo mismo que se movió el resorte, de hecho, en ese punto. Después lo derivo. Cuando lo derivo, simplemente término término me va a quedar delta X. ¿Y qué pasa si yo derivo L medios? Me sigue siendo L medios, pero ¿qué pasa si derivo seno de teta? Esta es la regla de la cadena. Derivo toda la función coseno de teta y después por la derivada de lo de adentro. ¿Bien? Es una derivada que ustedes conocían en cálculo como la derivada implícita. Entonces aquí ya nuevamente podrán dar cuenta que voy a poder simplificar ese coseno más adelante. Ahora sí es importante ver aquí que de aquí se extrae el QX y el Qθ, donde el QX va a ser la relación que existe con respecto a X de ese trabajo y este con respecto a θ. Entonces aquí se ve que el QX va a valer menos F seno de omega t y este va a valer menos F L medios coseno de θ seno de omega t. Y esto ahí queda. Listo. Entonces, una vez definido eso, me preguntan nomás si necesitan, yo derivo, empiezo a derivar. Entonces, por ejemplo, toda la expresión del lagrangiano, tendría que escribir el lagrangiano, pero recuerden que el lagrangiano siempre va a ser la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, si alguien se complica con los signos, yo le aconsejo que escriba toda la expresión y después empiece a derivar. Si no, si lo puede hacer así, vaya viendo simplemente que vamos a tener que considerar toda la energía potencial con el signo contrario. Entonces, derivo la energía cinética, que es el único que contiene X punto. La energía potencial no tiene. Entonces, si derivo X punto, este pasa multiplicando, el 2 por un medio me queda 1, me queda la masa, 2 veces la masa por X punto. Después la derivo con respecto al tiempo y me queda 2mx 2 puntos. Luego, ahora dice dL de X, la energía cinética no tiene X, solo la potencial. Entonces, desde ya, como yo sé que es menos energía potencial, ese es el lagrangiano, y eso es lo que estoy derivando, voy a agregar el menos, y después me voy a olvidar del menos. Entonces, cuando empiezo a derivar acá, fíjense en el primer término. El 2, hay un X adentro del paréntesis, regla la cadena, paso el 2 multiplicando, un medio por 2. Acá el paréntesis se mantiene y después derivo dentro del paréntesis. Siempre es así la regla de la cadena, de afuera hacia adentro. Y bueno, la derivada del paréntesis
la derivada de x es 1. Entonces, eso sería simplemente el primer término. Después sigo con la siguiente, exactamente lo mismo. Miren, paso el 2 multiplicando, 2 por 1/2, k, se mantiene el paréntesis. Me equivoqué en borrar ahí. Etcétera, etcétera. Por 1 más este es el tercer paréntesis. Listo. Y cierro este paréntesis. Entonces, ahora, ¿cómo queda la expresión? Les recuerdo que era d a dt, la final, dl a dx punto, menos, ahora viene otro menos, así que ese menos va a desaparecer. Entonces, ahí se llega a la expresión 2mx y empiezo a sumar todas las otras componentes. Y si sumo todas las otras componentes, llego justamente a la misma ecuación. ¿Ya? No voy a hacer ese proceso algebraico. 3L medios K seno de teta. Y aquí yo puedo linealizar esto. Y que esa es exactamente la misma ecuación inicial. Esa sería igual a 1. Por otro lado, aquí es similar, es muy similar. Miren, simplemente pasa el 2 multiplicando, teta punto, nos quedamos con el mismo término que se espera encontrar. Y aquí sí la derivada está, es un poquito más larga porque si bien, bueno, el menos, de menos la energía potencial, vamos a hacer exactamente el mismo, 1/2 por 2, 1/2 por 2 aquí, k, x menos 3L medios seno de teta, pero ahora cuando derivemos el paréntesis hay que derivar menos 3L medios seno de teta. La derivada de eso es menos 3L medios coseno de teta. Si yo siguiera la regla de la cadena, igual después va la derivada de teta con respecto a teta, así que por eso no vuelvo a poner 1. Y así sucesivamente. La otra queda k, x menos L medios. Ya. Me equivoqué con el menos, que este es más. Preguntas, chiquillos, chiquillas. Esto sería... Y se llega exactamente a la misma expresión. Fíjense, los cosenos de teta los simplifiqué. Y llegamos a una ecuación igual a la 2. Preguntas. O paso a la siguiente, así como avión. Como avión, sí. Un matecito. ¿Me siguen escuchando? Sí, voy a pasar a la siguiente. ¿Queda claro, Laranch? Si se escucha, profe. Por lo menos para mí sí. Ya, perfecto. Si alguien no se atrevió, me pregunta después. Ya. Bueno, acá este está resuelto y ustedes tuvieron esta semana para revisarlo. Me imagino que quienes estuvieron estudiando lo habrán mirado. Lo interesante acá y por qué lo puse es, primero, bueno, para ver este ejemplo que aquí el peso no va, ¿cierto? En ninguno de los métodos. Lo otro,
Bueno, los voy a leer por si alguien no lo ha leído. Dice, un perfil de ala de un avión de masa M está suspendido en un túnel de viento por un resorte lineal. Tenemos un resorte aquí, un resorte torsional, y el centro de masa no está en el punto donde están los resortes. Está a una distancia E. Entonces dice, se da el momento de inercia con respecto al punto O, no G. Se da el momento de inercia respecto al punto O. Determina la ecuación del movimiento a partir de las coordenadas X, que es el movimiento del punto O, y θ, que es el giro del cuerpo. Tenemos aparte un momento aquí. Entonces, yo lo que necesito para poder definir en Lagrange, por ejemplo, la energía cinética, necesito, como no hay un punto fijo, necesito todos los datos del centro de masa. Y para yo poder saber lo que le pasa al centro de masa, yo sé que este tiene una velocidad x punto, pero para llegar a G, la velocidad de G no es x punto, sino que va a ser x punto más lo que me aporta la velocidad, el que yo me mueva desde BO hasta G. Les recuerdo dinámica. En este caso sería así. Ese omega o teta punto por rho de G con respecto va a ser, este sería el vector rho de G con respecto, entonces sería una velocidad así. ¿Cuánto vale? En la distancia rho vale E. Y esto vale teta punto. Eso sería. Entonces, es importante acá que se entienda que en realidad ese vector, aquí para Lagrange, tiene dos componentes. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y, por así decir. Si la dibujo un poquito más grande, ese vector EO punto tiene componente en esa dirección y en esta. En X va a valer E coseno de teta por teta punto, ¿cierto? E teta punto, ese sería teta. Mientras que aquí abajo ese vale E por teta punto seno de teta. Entonces, linealizando, o sea, desde ya vamos a ver, lo podría derivar y todo y hacer todo el juego, pero desde ya se puede ver que yo no lo incluí desde el principio, que en algunos casos se puede hacer, lo pueden incluir y probar si es que desaparece o no. Tenemos un teta punto, que es una variación de teta, y teta chiquitito, ese teta punto quizás no es tan chico, y acá tenemos por un teta. Y como yo les dije la clase pasada, todas esas multiplicaciones las vamos a aproximar a cero. Entonces, simplemente, ¿yo con qué velocidad me quedo? Con la velocidad de x punto menos e teta punto coseno de teta. ¿Bien? Aquí está, esa sería la velocidad de g. Y siempre la energía cinética no solamente tiene un medio de la masa por la velocidad g al cuadrado, sino que tiene un medio de la inercia de g por teta punto al cuadrado. ¿Ven? En el otro caso, la potencial simplemente es un medio kx cuadrado, pero como también hay un resorte torsional, la potencial de un resorte torsional es exactamente igual, pero con el k torsional y la deformación al cuadrado. No va a la potencial gravitatoria porque la deformación estática de ese resorte, cuando yo monto el ala, está a la baja un poco, y esa deformación estática del resorte es la que absorbe todo el peso, la energía potencial, y etc. Por otro lado, aparece el trabajo virtual. La única fuerza no conservativa es este momento. Yo giré teta antihorario, este momento gira horario, entonces me queda negativo. Y simplemente un trabajo virtual de algo, de un momento, o un trabajo en general, es el momento por el giro, el delta teta. Así como F es por un desplazamiento, la fuerza por un desplazamiento, el momento por un giro. Y de ahí se extraen esos dos valores, derivo, está toda la derivada, están todas estas que se aproximan a cero porque son multiplicaciones teta por teta, son muy chiquititas, y se llega de esa manera a la expresión. Me interrumpen en cualquier momento si hay algo aquí que hayan revisado o ahora les surge la duda, por favor. Por el otro lado, en teta es exactamente lo mismo, solo que la derivada ya es un poco más tediosa, porque imagínense, cuando yo derivo con teta punto y tengo acá tengo teta punto dentro de este paréntesis, les muestro, tengo que cerrar la cadena, paso el 2 multiplicando,
¿sí? Me queda solo m, por eso m aparece en los dos términos. Ahí y ahí. Después mantengo el paréntesis, ¿sí? Y después multiplico por lo que la derivada de lo de lo de adentro. Otra manera de hacerlo es simplemente desarrollar el cuadrado. X punto cuadrado menos 2e teta punto coseno teta más e cuadrado teta punto cuadrado coseno cuadrado teta. El cuadrado de un binomio. Y después derivarlo, ¿sí? De hecho, este primer término sería la derivada del doble del primero por el segundo, y este segundo término sería el cuadrado del último término. Después sería con respecto al tiempo, y al derivar con respecto al tiempo, todos los que x, punto, coseno, teta, todas las cosas que contengan la letra al grado de libertad tienen que derivarse con respecto al tiempo. Simplemente eso, y luego están todas las simplificaciones y se lleva una expresión mucho más chiquitita. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si me están escuchando? Ya entré en duda. Sí, Sí, profe, profe, se te escucha. escucho. Ya, y me imagino que quizás se entiende o no, pero es cosa de revisarlo, ¿no? Desarrollarlo. Hay que Justamente. revisarlo. Ya. Por favor, manden al Profe. WhatsApp, al Teams, pregunten nomás, después yo les mando audio, pues, sacamos fotos, no sé. Dime. Es que, disculpe que lo moleste, pero ¿podríamos volver al problema 2? Termino este y vuelvo al 2, ¿te parece? Ya, vale. Dale, Álvaro. Entonces, simplemente, ya, eso, con ese queda Lagrange. Ahora Newton, fíjense, en Newton es fácil, y yo creo que en este caso era mucho más fácil en Newton, pero lo que puede ser difícil es el problema de las aceleraciones del centro de masa. Yo siempre debo tratar de dejar claro cuánto vale la aceleración en el centro de masa para poder escribir la ecuación sumatoria de fuerzas m aceleración del centro de masa. Entonces el diagrama cuerpo libre es simplemente las fuerzas de los resortes, la fuerza externa y nada más. Ahora las aceleraciones están aquí a la derecha y es muy parecido al que hice arriba de las velocidades, solamente que ahora no solamente aparece el r por alfa, que sería este de aquí, sino que aparece la centrípeta, e teta punto cuadrado. Ahora sabemos que ese ángulo que está ahí y ese que está ahí es igual a ese que está ahí, teta. Entonces, a partir de eso yo puedo definir g en la dirección x a partir de toda esa expresión. Pero justo la centrípeta siempre tiene teta punto cuadrado. Aquí cuando resolvamos estas ecuaciones y linealicemos, siempre esas centrípetas se van a ir. Siempre. ¿Ya? Podría ser lo más complicado de ese ejercicio. Y miren que muchas menos líneas que en Lagrange se tiene la respuesta. Por otro lado, la sumatoria de momentos, había que tener cuidado porque en el ejercicio daban JO y JG no es JO. ¿Sí? Entonces, yo lo desarrollé con JG y simplemente ya la sumatoria de momentos, JG, 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 y llegué a esa expresión. Y aquí, esta, por ejemplo, sería JO. Y acá quiero hacer un énfasis, que yo, cuando estoy en el centro de masa, puedo usar el teorema de los ejes paralelos para irme hacia otro lado de ejes paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo acá, así, y ese está en G, yo puedo moverme, por ejemplo, a partir de IG más la masa de ese cuerpo por la distancia, voy a ponerle R a G al cuadrado. Y eso va a ser el momento de inercia en A. Entonces, si yo estoy en A, para poder llegar a G, tengo que restarle. Y ese es un error común cuando se da el momento de inercia no de G, sino de otro punto. Eso tienen que tener muy presente. ¿Ya? Cuando se parta en otro punto, siempre hay que restarle. Por eso, si alguien hubiera ocupado JO, acá hubiera dicho, JO lo voy a ocupar, el momento de inercia no, tendría que haberle restado ME al cuadrado para escribir esta ecuación. ¿Sí? Si no hay preguntas, ¿hay o no hay preguntas? Vuelvo al problema 2.
Después voy a ver enseguida la práctica 2, un par de ejercicios, y voy a dar un descansito al intermedio. Porque la otra vez fue muy intenso para mí después de llegar a clases que de knockout. Bueno, yo espero que después me pregunten mucho ahí en el WhatsApp, me manden audio. Voy al problema 2. Ya, Álvaro. ¿Profe? Oh, ¿El ¿Profe? problema 3 alguien? ¿Sí? Sí, me surgió una duda justamente entre este ejercicio y el anterior. Lo que pasa es que en la parte de las aceleraciones, en el fondo, uso sistema móvil no, ¿cierto? Y por eso están las aceleraciones de G. Ah, sí, Pero, exactamente. pero en el problema 2, ¿dónde puso el sistema móvil, por decirlo, como referencia? Es que yo trabajé con G directamente. Y no es entonces... o sea, no se va directo nomás a la normal y tangencial. Es que yo me fui, es como, fue una cosa media extraña porque voy a trabajar con G, pero ¿qué pasaría si desde G me quiero mover para el lado? Pero en realidad lo que alguien hubiera hecho, si es que no se le hubiera ocurrido hacer G, hubiera dibujado estas dos cositas, yo creo. Yo hubiera dicho, este se mueve X1 y este se mueve X1, X2, ¿ya? Entonces, ahora, ¿desde dónde empiezo a medir para ver cuál es la velocidad de ese punto? Igual tengo que volver a G. ¿Cachai? Tengo que poner mi sistema móvil aquí, ¿sí? Para poder ir para allá, para acá, o bien lo pongo acá y voy de X1 a X2, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no sé cuánto se mueve este? ¿Cachai? Claro, eso era un enredo, en el fondo no hay Eso. un punto fijo. Entonces, Definitivamente tendrías que volver a G y empezar a moverte desde G. Por eso digo, esto medio extraño es la manera de poder llegar a los otros dos lados más fácil también. O sea, igual tienes que bueno. ocupar G. Claro, en el fondo fue como la referencia o sistema móvil fue en G y de ahí se fue a las masas. O sea, Sí, eso hice aquí en rojito, efectivamente. Ya, perfecto. Gracias. Álvaro. Bueno, profe, si era más o menos eso, que no entiendo muy bien dónde quedaron el resto de aceleraciones de G. No sé si no existen, se anulan o se linealizan. No, ahí me perdí. ¿En cuál? En el 2. En el 2, sí, pero tú me has preguntado el 2. Sí, sí. Es que, mira, ese punto yo por definición puse se mueve X. Entonces yo ya sé que tiene una velocidad hacia abajo de X. Nada más. ¿Cachai? ¿Qué más tendría que aparecer ahí? ¿Y no rota gracias al teta? ¿O eso es lo que se anula? El cuerpo rota, efectivamente. Pero yo estoy diciendo que ese cuerpo se mueve hacia abajo. Sí, ¿cachai? En el ¿Ya? fondo es que ya se conocían las aceleraciones desde el comienzo. Entonces era. ¿No? O sea, es que yo estoy diciendo, miren, yo voy a mover este cuerpo desde G, lo voy a mover X hacia abajo. ¿Cuál es su velocidad? X puntos. Fin, pues, porque eso es lo que se formó. ¿Cachai? Ahora, todos los otros puntos no solo se mueven X, se mueven teta y ahí aparecen las otras cosas. Ahora, si yo hubiera definido X1, que este se movía X1 y este se movía X2, ¿qué hubiese pasado acá? Yo podría haber dicho, claro, la velocidad de este punto es X1 punto, fin. O aceleración X1 2 puntos, fin. La de este X2 2 puntos. ¿Cuál es la relación ahora entre X1 y X2? Y ahí entro en el problema, porque necesito entonces encontrar el punto que pueda, o elegir un punto que pueda relacionar las dos, o bien elegir X1 o elegir X2, mantener una, y la que yo mantenga va a quedar sola. Si yo mantengo X1, va a quedar X1 2 puntos. Fin. ¿Por qué? ¿Cuánto se mueve esa masa? X1 2 puntos, pues nada más. No sé Profe, si me pero al rotar, G no varía un poco su posición horizontal. Es que, mira, al principio dice, la barra no tiene movimiento horizontal, o en otras palabras, desprécialo. ¿Cachai? Si se moviera horizontal, no solamente tendríamos que haber definido un X, tendríamos que haber definido un Y. Y no hubiera sido 2 grados de libertad, hubiera sido X y teta, 3 grados de libertad. Entonces la rotación teta es suficiente para rotarlo, pero es muy pequeña como para hacerlo mover horizontalmente.
O sea, podría ser súper grande y da lo mismo, po. Son independientes, mira, eso no lo están. Quizá ahí está el drama. Miren, si yo tengo una barra así y yo solo la muevo hacia abajo, queda aquí así. Y después la roto, queda así. ¿Cuánto se movió este punto? ¿Sí? ¿Cuánto se movió? ¿Se puede haber movido para arriba? ¿Se puede haber movido para abajo? ¿Sí? Efectivamente, pero ¿cuánto se movió este punto? ¿Se movió para allá? ¿Se movió para allá? Estoy exagerando y poniendo cosas súper incoherentes. Tendría que haberse movido para acá. ¿Cuánto se desplazó? Va a depender simplemente de X y teta. ¿Sí? Porque yo quiero hablar ¿cómo se llama? Estoy hablando de un punto, una relación que tiene de una barra. ¿Cachai? Cuando hablo de rotación, estoy hablando de una rotación de una línea, no de un punto. Pero cuando hablo de un desplazamiento, estoy hablando de un solo punto. Entonces, en el fondo, lo que le acabo de decir aquí, ¿qué es lo que se desplazó hacia el lado realmente? No lo ven, miren. Otra vez. Ahora lo voy a decir. Miren, esto baja, ¿sí? Y cuando yo lo movía así, que es lo que se están imaginando, no solo lo roté, lo volví a bajar de nuevo. En cambio, si yo solo lo bajo hasta acá y después lo roto, ¿cuánto se va a mover con respecto ahí? Si yo este lo bajo y después lo roto, te dicen, ah, ya pues se va a mover este poquito de acá. Efectivamente, pero eso yo lo estoy relacionando. X más L medio, seno teta, lo estoy considerando. Ahora, con pequeños desplazamientos, eso se desprecia. Pero G, ¿cuánto se movió G si estoy relacionándolo con respecto a este punto? ¿Cuánto se movió? Sigue moviéndose X. Si yo hubiera hecho lo mismo, pero en vez de ese punto, lo hubiera hecho con este otro punto, el cuadrado, llego hasta abajo, lo roto, Profe, ¿sí? ¿se puede decir que la barra rotó respecto a G? ¿O no? Es que no, Ignacio, mira, ahora moví el cuadrado, fíjate, y lo dejé igualito que antes, ¿sí? Pero ¿cuánto se desplazó el cuadrado? Si yo estoy mirando el puro cuadrado, x1, ¿cachai? ¿Aparece teta ahí? No aparece, po. No. Obviamente x1 no es lo mismo que x, po, pero no aparece teta, po. Todos los puntos sí van a depender de teta porque este es x1, pero obviamente x1 sabemos que depende de x y de teta, ¿cachai? Yo creo que eso sí se entiende, profe, pero lo que sentimos que nos falta es como al estar en una rotación, no que la rotación haya terminado, aparezca una aceleración tangencial a la barra, o que sea perpendicular a la barra. Es que efectivamente va a aparecer, sí, tienes razón, pero si yo digo voy a mover este punto, voy a moverme hasta abajo y después lo voy a rotar, ¿cachai? ¿Cuánto se movió este punto? X. ¿Cuánto aceleró? X 2 puntos. Fin. Ahora, si yo quiero ver ese mismo punto G, pero lo veo desde otro lado, ya, aquí está G, pero voy a bajar, mi movimiento va a ser voy a bajar el punto O. Bajo O, después lo roto. ¿Sí? ¿Por qué lo roto desde ese punto? No porque siempre rote ese punto, porque siempre tenga que rotar con respecto a ese punto. Lo voy a rotar desde O porque yo quise mover ese punto. Si yo no solo muevo ese punto O X1 y después lo roto y lo muevo más, estoy cambiando el X1. ¿Sí? Entonces, si yo defino a G ahora desde esta perspectiva, claramente le va a aparecer un X1 2 puntos y le van a aparecer los términos L, qué sé yo, L teta 2 puntos por coseno, ¿cachai? En este caso coseno de teta, le va a aparecer también un L teta punto cuadrado seno de teta, quizá L medio, no sé cuál es el radio, ¿ya? Eso va a ser la aceleración de G, ¿ya? Pero todo eso es lo mismo que si yo hubiera dejado así. Fin. En vez de hacer todo esto en función de X1, me quedo con X, ¿no? Necesitamos una práctica entera de dinámica. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tal con eso? Pablo, Benjamín, díganme algo. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué rotar la barra por la acción de la masa solamente? Porque no hay ningún punto fijo en la barra.
Simplemente la barra tú te supones que rota es porque te lo pone en el movimiento general, en cualquiera de las perspectivas. Ahora, si tú te lo imaginas, si quieres entrar en detalle por qué rota, porque efectivamente la ecuación del movimiento dan rotación, es porque tenemos dos masas, dos inercias que no están equilibradas. ¿Ok? Entonces, las mismas fuerzas de inercia van a hacer que un resorte baje más que otro y va a empezar a girar. Eso va a pasar en el movimiento. Claro, por la concentración de la masa que está más a la derecha que a la izquierda. Claro. Si hubiera solo masa a la izquierda, tú tendrías que ejercerle una fuerza o considerar la fuerza F. ¿Cachai? Si tú no tuvieras la fuerza F y resolvieras esas ecuaciones del movimiento y tuvieras tres masas, todo equilibrado, no va a rotar, te va a dar teta igual cero. Pero eso va a ser la respuesta de las ecuaciones. Por eso la ecuación hay que plantearla de la manera más general posible. Ya, oigan, si siguen con este problemita, dígame por interno, escríbamelo en el chat y yo preparo algo más ordenado y lo dejo clarísimo, ¿ya? Ahí, tiempo para eso. Voy a seguir, porque si no, vamos a llegar a de nuevo hasta la mitad aquí. Pero ¿alguien cachó de todo eso de quienes preguntaban? Sí, profe. Por lo menos yo Sí. vi que solamente vio el movimiento ajeno. Bacán. Ahora, solo lo que puedo decir antes de seguir, lo que sí les voy a decir es que ustedes eligen los grados de libertad. Entonces, si yo elijo X, yo digo, voy a bajar X y me quedo con X. No lo vuelvo a variar. Eso no significa que la barra rota desde X. No, no, no. O sea, no es un caso general eso. Como yo elegí X, no voy a mover el punto G de aquí, porque estoy definiendo que se mueve X. Fin. Pero si yo elijo X1, el punto O, el punto H, lo que sea, yo dejo fijo y desde ahí giro. Benjamín, ibas a decir algo. ¿O no? No, era la respuesta a la pregunta anterior que había hecho, y se había quedado claro en los que habían preguntado, y creo que sí. Así que todo bien. Ya, cualquier Gracias. cosa me preguntáis nomás, Benjamín, sin duda. Aunque estemos Dale, una gracias. hora ahí resolviéndolo. Gracias. Ya. Ahora tengo que buscar el cuaderno donde anoté eso, donde resolví ese ejercicio. Denme un segundito. Pensé que era el mismo, pero no. Acá está. Ya, igual la práctica estas son cortos los ejercicios, la verdad. Bueno, siempre que vayamos a plantear sistemas, no siempre va a aparecer así tan ordenadito como ya en una cajita, un resorte, hágalo, sino que les va a aparecer cosas un poco más reales como una viga con una máquina, simplemente apoyar la viga, va a aparecer una viga en voladizo con una carga, va a haber una viga que va a estar articulada, ¿cachai? Con algo que le está impidiendo la deformación. También van a haber otro tipo de cosas. Recuerden que los resortes representan la deformación, vamos a tener ejes, etc. Entonces, acá lo que se pide en este ejercicio es, para cada uno de estos, representar mediante un modelo de parámetros concentrados, de un solo grado de libertad, cada uno de esos sistemas y determinar la frecuencia natural. Y siempre considerar que todo trabaja desde la posición de equilibrio. O sea, en fin, lo que se pide es representar esto como una masa equivalente. En este caso todavía no empezamos a trabajar con amortiguamiento, entonces solamente eso tenemos que hacer. Nada más. Eso es, y la frecuencia natural, que va a ser en vibraciones libres, va a ser simplemente K equivalente dividido la masa equivalente. Entonces, a propósito, yo traje estos sistemas simplemente para empezar a que vean cómo esto se trata. En el primer caso tenemos una máquina que nos va a interesar el movimiento vertical de esa máquina, generalmente en este tipo de casos. Entonces, si esa máquina se monta en esa viga, yo podría hacer una prueba práctica en terreno de ver cuánto se deforma la viga con respecto al peso. Por ejemplo, decía, ¿cuánto se deforma
la viga, y yo podría decir, es mg con respecto a la rigidez de esa viga en esa dirección. ¿Sí? O sea, yo podría decir que la rigidez de esa viga va a ser el peso total partido ese desplazamiento que yo podría medir. A partir de la mecánica de sólidos, yo puedo en realidad definir ese desplazamiento de una manera mucho más general y teniendo presente entonces que K va a ser el valor de cualquier fuerza y ese desplazamiento, y entonces yo puedo llegar que en ese tipo de ejemplos, siempre que tenga una viga simplemente apoyada una máquina entre medio, desde la mecánica de sólidos, se llega a que esto va a valer 48 EI partido L cubo. Lo importante que yo considero aquí es entender qué es SI. SI es el momento de inercia de área, que se vio en sólidos, de la flexión, porque la viga está sometida a flexión. Entonces, si yo miro esta viga desde el lado, veo la forma que tiene. Esta viga en flexión, ¿cuál sería la dirección que me importa en ese momento? De ese momento de inercia. No me importa la dirección Y porque yo estaría curvando hacia atrás o hacia adelante esa viga. Yo lo estoy curvando en la dirección vertical. Entonces, el momento de inercia que me interesa es el momento de la dirección XX. Entonces, ese es el momento que va acá. 48 EI XX. L cubo. ¿Vale? Entonces, yo tengo las ecuaciones, tengo las medidas, tengo la ecuación de I y tengo cuánto vale E, tengo el largo de la viga, listo. Entonces, yo puedo sacar el K equivalente de eso. Este sería el K equivalente. Simplemente transformando todo eso. Entonces aquí la idea es siempre que trabajen con el sistema internacional. Entonces, por ejemplo, esta está en Newton partido en metro cuadrado. Esta la idea es que la dejen en metros a la cuarta. Y esta de acá abajo en metros cubos. Entonces, yo les escribo aquí la respuesta. Ustedes pueden poner sus manos en la calculadora. Y simplemente eso, y se llega a la expresión, a la unidad de medida de Newton partido metro, de una rigidez. Ahora, en estos casos, ¿cuánto va a valer la masa equivalente? La masa equivalente proviene de igualar las energías cinéticas. Yo digo la energía cinética de este sistema, yo sé que es un medio de la masa equivalente por el desplazamiento, la velocidad al cuadrado, perdón, si esta fuera X. Si yo trato de calcular con la mecánica de sólidos la energía cinética de la viga y la máquina en conjunto, la masa de la viga igual va a interferir. Y se llega a la conclusión que eso no es propósito de este curso, que en todos estos casos siempre va a ser la masa de la máquina, ¿ya? Masa de la máquina, más la masa de la viga medios, ¿ya? En este caso son 300 kilos. Y la masa de la viga dice que tiene un peso lineal de 61.3 kilómetros. Y son 3 metros. Eso tiene son 3 metros de viga, y como es la masa de la viga medios, eso. ¿Alguien me va a preguntar? Sí, profe, pero en este caso... Habla no. No, dime. Que la masa en este caso sería una máquina y una viga, pues. Pero ¿qué pasa si fuera distinto el ejercicio? Dos máquinas o no sean vigas, otra cosa. Es que este ejemplo es muy generalizado. Una máquina montada en vigas. Ya, el ejercicio van a ver tu ejercicio, ya. Sí, es típico. Todos los casos que les puse acá son casos típicos, ¿ya? Imagínense una industria. ¿Cuántas máquinas en fundaciones o en vigas que podrán trabajar de esta manera? ¿Ya? Ya, entonces simplemente así se calcularían, tendríamos las componentes y la frecuencia natural, como les puse ahí arriba, ¿cierto? ¿Para qué? Voy a poner, ocupando aquí la ecuación 1. Siempre si yo trabajo en el sistema internacional, esa frecuencia natural da eso en radianes por segundo. Lo cual lo han analizado en clases. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Así. Entonces, efectivamente aquí
me dice que tenemos dos casos, una viga en flexión de masa despreciable y en el otro caso tenemos una viga articulada. Entonces, la diferencia acá siempre en una viga, cuando tengamos una viga así en flexión, ¿cómo se le decían sólidos? Se le escribía la cantilever, algo así, no sé cómo se pronuncia eso. Reflexión. La viga empotrada, la viga en voladizo, la clásica viga en voladizo, va a ser 3EI y también va a ser el IXX, ¿ya? Pero aquí ya nos dan ese I, se subentiende que es I, y partido L cubo, ¿ya? Y la masa de la viga es despreciable, entonces simplemente en este caso vamos a tener que la masa equivalente va a ser la masa de la máquina. ¿Qué se está suponiendo acá con esa rigidez? Es que estamos analizando este punto, ¿ya? Ese es el movimiento que estamos analizando, porque aquí está el X, ¿eh? Entonces, simplemente la frecuencia natural es esa expresión 3EI partido MLQ. Ahora, ¿qué pasaría si la masa de la viga no fuera cero? A partir del mismo análisis, con la energía cinética y todas esas cosas, la masa equivalente sería igual, esta es un poquito más larga, anótenla por ahí igual, sería esa la masa equivalente, ese sería lo que aporta la viga más la masa de la máquina. ¿Ya? Ya no Profe, es m viga medios, sino que sería esa expresión. Dime. Fuentes. lo que aporta la viga son como fórmulas nomás o llevan una deducción No, anterior. o sea, la deducción está hecha en mecánica de sólidos, se supone. Donde tenían este análisis, se saca cuánto vale el delta. No, no, sí, eso no, lo que aporta la viga. O sea, cuando calculamos la masa equivalente. Ah, es que Por ejemplo, eso ese 33 por 140. tendrías que hacer igualar la energía cinética. Como te dije arriba, tú tendrías que decir, el sistema equivalente es este. La energía cinética del sistema equivalente es ese. ¿Cuánto es la energía cinética de toda la viga? Tú tendrías que hacer la integral del elemento de la velocidad, claro, un medio de la velocidad de cada elemento al cuadrado por cada elemento de masa. ¿Sí? Y va a ir desde 0 hasta L. Y al resolver esa integral e igualar todas las cosas, puedes encontrar cuánto vale la masa equivalente. Eso no lo vamos a hacer en este curso, pero por eso estas fórmulas vienen de ahí. ¿Ya? Entonces siempre nos van a dar lo que aporta la viga a la masa equivalente. Justamente, por eso te digo, anótenla por ahí. ¿Ya? Muchas gracias, profe. No hay de qué, gracias. Me gusta que pregunten. Está bueno. Miren, ahora cuando tengamos esto así, cuando esté articulado, ¿cómo vamos a encontrar? Acá está la diferencia con este caso 2. Este es el caso 1 y este es el caso 2. En el caso 2, tenemos que resolver la ecuación del movimiento. ¿Sí? Y cuando resolvemos esa ecuación del movimiento, esto no le voy a poner ahora énfasis a la ecuación del movimiento. Por ejemplo, yo la desplazo, le doy un desplazamiento θ, aparece la fuerza del resorte, linealizada, lo voy a escribir acá, Kθ, aparece la fuerza en el pasador, no aparece el peso porque es absorbido por la componente estática, yo hago la sumatoria de momentos, por ejemplo, en el punto O, igual a el momento de inercia de O, θ 2 puntos. Miren, aquí estoy avanzando más rápido de lo normal, no es el objetivo aquí de centrarme en la ecuación del movimiento. Entonces me queda K a θ por A, el momento, es igual a el momento de inercia. Tengo que arrastrar la masa por el teorema de los ejes paralelos, ml cuadrado, de todos puntos. Entonces, a partir de esta expresión me va a decir cuánto vale la masa equivalente. ¿Cuánto vale la masa equivalente? Eso. Perdón, sin el θ, hasta aquí nomás. Esa es la masa equivalente. ¿Cuánto es la rigidez equivalente? Lo que acompaña a θ.
Entonces, en este caso, para sacar la frecuencia natural, yo tendría que ser la raíz de k a cuadrado partido ml cuadrado. ¿Ven? Es distinto al caso de arriba. No hay una deducción de mecánica de sólidos. ¿Por qué? Porque es una barra rígida que simplemente se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Ven? Tengo que resolver las ecuaciones del movimiento. En los casos anteriores yo no tengo la oportunidad de sacar una ecuación del movimiento. No tengo cómo, ¿cierto? Acá tengo un resorte, tengo un movimiento, tengo todo igual que en los ejercicios anteriores. Profe, Dígame, señor Benjamín, para la parte de arriba no ignoramos la masa, ¿cierto? ¿en cuál caso, perdón? Justo en la parte de arriba, en la donde tiene el 1 de la viga envoladiza. No ignoramos la masa, ¿cierto? ¿Cuál masa? De la viga. En el primer caso, cuando resolví el ejercicio así, sería así, no, pues la masa equivalente es m grande. Pero yo dije acá, si consideráramos que la masa de la viga no es cero, tendría Ah, que ya, hacer ya. Ya, bueno. Gracias. Entonces, pensando que quedan casi 15 minutos de clase, yo igual prefiero dar al menos 10 minutos de un descanso y hacer los últimos 15 después de eso. Aunque quede tan poco, yo prefiero eso, ya para mí sería un descansito necesario. Así que son las 6:32, a las 6:42, por favor, se los agradezco. Ahí me hacen las preguntas cuando volvamos, por fin, ¿ya? Vale, profe. Ok, profe. Gracias.
Buena, Benjamín. Sí, pensé lo mismo en este mismo descansito. Se me olvidó dar la fecha de los test, donde dije lo voy a hablar al empezar a grabar. Igual les voy a mandar un correo con toda la información, pero desde ya se las voy a dejar anotado en el chat. Gracias, gracias igual, de todas maneras. Bueno, el test 1 la próxima semana, ¿cierto? Uy, no se me abre. Ah, no, ahí está. Ya, pues martes de la próxima semana, 6 de abril. Después vendría en mayo. La semana del 24 sería el 25 de mayo. ¿Alguien me las pudiera ir anotando ahí? 25 de mayo. Y el 3 sería el 29 de junio. 29 de junio. Eso. Y el laboratorio se entrega un enunciado del laboratorio la semana del 24 de mayo. Y se entrega este laboratorio en la semana del 6 de julio. ¿Ya? 24 de mayo se entrega enunciado lab. Se reciben labs el 6 de julio. Gracias, gracias a los dos cabros, se pasaron. Eso voy a mandar un mail, pero desde ya si quien lo quiere anotar y no esperar el mail, ahí está. Ya pues voy a ir directo acá a terminar el problema 1 en estos 15 minutos. Ya quedan menos, 12 minutos, 13, perdón. Gracias a ustedes. Gracias por recordar. Entonces, cancelo la camarita, vuelvo, si cerré esto y ahí está. Todo bueno el descanso, me ayudó a reiniciar. Entonces, listo. El siguiente acá, ya los primeros dos, ¿alguien tiene preguntas de estos dos? O si no, veo ya las siguientes. Nada, me Profe, imagino que igual pueden estar agotados. Ignacio, en el B, o sea, ¿por qué en el primer caso no hizo ecuación del movimiento y en el segundo sí? porque en el primero no tenía cómo hacer ecuación del movimiento. Yo siempre que yo pongo una caja y un resorte, te estoy diciendo, mira, el problema físico, hay un elemento que se mueve y hay otro que cuando se deforma tiende a resistirse a la deformación, claro. Y por eso yo represento eso con un resorte. Cuando te pongo entonces cajita resorte, tú puedes escribir una ecuación del movimiento que represente eso. Pero cuando yo te pongo algo mucho más cercano a la realidad, una viga, una caja, tú sabes que esa viga vibra y que se resiste al movimiento. Pero ¿cómo lo escribes en ecuaciones? Necesitas la rigidez. ¿Sí? Necesitáis expresar esa resistencia a la deformación de alguna manera. Y por eso tienes que encontrar esa rigidez equivalente y de ahí plantear el sistema. Y el sistema es simple. Es una cajita de resorte nomás. No sé si me entiendes con eso. Sí, sí, sí entendí. La inercia sí. eh, ¿A ¿Ya? cuál corresponde? ¿A la barra o la del bloque? Acá Y abajo. sí. Y El bloque no tiene masa despreciable, entonces no tiene inercia. Entonces mm, es la de la masa. Y cuando estamos en una partícula puntual, ese es su centro de masa. ¿Cachai? Ese es su centro de masa. ¿Cuánto vale su masa, su inercia? Cero. Pero tengo que correrla al punto donde saco momento. mm, el teorema ¿Sí? de Stein. ML cuadrado. Exactamente. El de Steiner. O el teorema del eje paralelo. ML cuadrado. ¿Ya? Entendido. Gracias, profe. Excelente. Entonces, mira, este ejercicio ya es un poco más complejo y es que, fíjense, se pide que se haga la pregunta general de encontrar este sistema de M cajita y resorte solo para esta masa. Pero esta masa está sometida, fíjense, a un resorte acá abajo, un resorte acá arriba, y en este punto se conecta una viga que está en flexión
simple en voladizo, como el ejemplo de arriba, y también hay una barra en tracción. Entonces, cada elemento se está resistiendo a la deformación. Esta viga se resiste a la deformación cuando se flecta así, ¿cierto? Y este elemento cuando se estira también se está resistiendo a la deformación, o cuando se comprime. Bueno, esta viga también hace así. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver aquí es cómo yo puedo representar esos elementos como resortes y después ver cómo yo los conjugo, los sumo, los resto, qué hago con ellos para poder relacionarlos con los otros resortes y hacer el K equivalente al sistema. Entonces yo acá hice un poco de trampa. No trampa, pero se los voy a explicar. Primero había escrito un par de cosas. Hoy. Para no escribir los números, el concepto se entiende mucho mejor así, miren. Ya, miren. Lo que yo puedo hacer primero es determinar, igual como dice arriba, cuál sería la rigidez de la viga. Cuánto se opone el movimiento en la flexión justo del extremo. 3 EI partido L cubo. Exactamente igual que arriba. Entonces yo lo calculé así. 3 veces E, 71, acá están las propiedades del material, en la unidad del sistema internacional. Y ahora lo nuevo es que aparece una barra en tracción, que es la barra vertical. Cuando tengo una barra en tracción, que eso no lo habíamos visto, pero sí lo vieron en clase, está la ecuación, para calcular esa rigidez equivalente es E por el área transversal partido L. Entonces aquí tengo E del aluminio, ambas son de aluminio, y el área transversal, como dice diámetro 1 milímetro, pi cuartos diámetro al cuadrado. Partido largo, 0,3. Entonces ahí teniendo los resortes, el análogo en resortes de la viga y de la barra, yo tengo que preguntarme ya, ¿cómo lo sumo con lo de abajo? Entonces ustedes en clases vieron que a veces los resortes van a estar en serie, y para sacar la rigidez equivalente de cuando dos resortes están en serie, así como se ve aquí, voy a tener que sumar el inverso de ellos, y el inverso multiplicativo de ellos es la rigidez equivalente. Mientras que cuando estén en paralelo, así como se ve en la figura, la rigidez equivalente va a ser simplemente la suma. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que en dinámica igual apareció? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Ahora no tenemos resortes, pues, entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Aquí está el tip. Les voy a dar el tip máximo. ¿Cómo reconocemos si esos resortes, que es una viga y una barra, están o no están en serie en paralelo? ¿Ya? Entonces, los vamos a reconocer. Van a estar en serie cuando los elementos estén sometidos a la misma fuerza. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí misma fuerza. Fíjense los resortes de este diagrama acá, ese. Están sometidos a la misma fuerza, ¿cierto? Da lo mismo cuánto se desplace uno, se desplace el otro, es la misma fuerza. Si ustedes hacen el diagrama cuerpo libre, el elemento no tiene masa, fuerza 1 para la derecha, fuerza 1 para la izquierda, el otro elemento fuerza 1, fuerza 1. La misma fuerza en cada uno de los elementos. Mientras que cuando estén en paralelo, ¿qué es lo que es igual? Es el mismo desplazamiento. Esto igual yo lo mencioné en dinámica, pero ahora hay que hacerle más énfasis. Mismo desplazamiento. Como se ven aquí en el dibujo, se mueve lo mismo. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que pasa con esta viga que se empieza a deformar así? Me quedó media fea, así que lo voy a hacer de nuevo. ¿Qué pasa con esta viga que se deforma así con respecto a la barra? Vamos viéndolo por partes. ¿Se desplazan lo mismo o reciben la misma fuerza? Imagínense yo lo tirara con una fuerza así. Lo tiro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con el K de la viga con el K de la barra? ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Se desplazan lo mismo o reciben la misma fuerza? ¿En serie? Se desplazan lo mismo, porque si yo le hago, por ejemplo, una fuerza de 1000 acá, las dos no reciben 1000. Una recibe más, una recibe menos. Eso tiene que ver con lo de sólidos. ¿Se acuerdan? Que ustedes calcularon ahí quién resiste más. Ese tipo de cosas. Entonces, están en paralelo.
Entonces yo puedo decir KB con KB, bueno, están en paralelo. ¿Qué pasa ahora? Miremoslo hacia abajo. Este mismo punto. ¿Sí? Para poder resistir eso, vamos a hacerlo imaginándolo estático, ¿ya? Va a ser F. ¿Y qué va a ser el resorte de abajo, el que viene? Este resorte, ese que está ahí, en el dibujito ahí arriba. ¿Va a recibir la misma fuerza o se va a desplazar lo mismo? El resorte que viene abajo, que se conecta aquí. Va a Aquí, recibir pues. la misma fuerza. La Va a fuerza. recibir la misma fuerza, efectivamente. Va a recibir esa misma fuerza, sea dinámica, como sea. Estos elementos no tienen masa. Estos resortes no tienen masa, ¿ya? La viga y la barra me da lo mismo cómo se muevan porque me están preguntando por la cajita de abajo. Entonces, KB con KB, todas esas van a estar en serie con K, ¿cierto? Y por último, pasa por la cajita aquí, chichín, chichín, pasamos por la cajita. ¿Cómo van a estar esa cajita, el resorte de abajo de esa cajita con respecto a lo de arriba? ¿El resorte de abajo se desplaza o recibe la misma fuerza que el resorte de arriba? En Se paralelo. desplaza. No escuché eso, se escuchó mal. ¿Qué cosa? Yo creo que en paralelo porque se va a desplazar la cajita lo mismo para el resorte de abajo y de arriba. Efectivamente. O sea, todo eso va a estar en paralelo con el otro K, porque se desplazan lo mismo. Entonces, ¿cómo expreso eso? Simplemente, ahora digo K equivalente. ¿Qué cosa va a ser? Va a ser esto con esto en paralelo. O sea, en lo que está en paréntesis cuadrado, lo voy a dejar con un paréntesis cuadrado más el paralelo, porque cuando son en paralelo se suman. Ese K es este K. ¿Ya? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué está en serie? Va a haber un resorte 1 partido K en serie. Esto va a estar elevado a menos 1, porque así se suman en serie. ¿Y qué es lo que va a estar en serie con eso? KB con B larga, que son los que están en paralelo. ¿Fijan? Esto es la rigidez de la mezcla viga-barra y que están en serie con el otro resorte K. Por eso se suma el inverso a la menos 1. Y todo eso está en paralelo con K. Con el K de abajo. Eso es, pues. ¿Qué tal? ¿Se entendió el procedimiento? Paso a paso. Profe, Sí, profe. Dígame, señor. es que no entendí muy bien por qué la viga con la barra esa están ¿Ya? en paralelo. Esta viga con la barra están en paralelo porque no se desplazan lo mismo. O sea, cuando tú miras el punto y dices, oh, sí, se desplazan lo mismo, ¿cierto? Qué extraño, porque si en realidad el punto se mueve lo mismo, ¿por qué no están en paralelo? Bueno, porque tú tienes que tratar de imaginarte lo que son dos resortes. Y los resortes, si fueran dos resortes, ¿se desplazarían lo mismo? Eso no es equivalente a... No puedes decir, sí, se desplazaría lo mismo porque no los estás viendo como resortes. Simplemente. Primero tienes que fijarte si es que esa fuerza va a ser igual o va a ser distinta. Perdón, no sé por qué dije que no se van a desplazar lo mismo. Sí se van a desplazar lo mismo, y lo que no puedes decir es si la fuerza va a ser la misma. No sabes, viste que aquí se deforman lo mismo, no sabes si esa fuerza que recibe este para comprimirse o estirarse va a ser F1 y este igual va a ser F1. Eso no tienes idea. Lo que sí puedes decir es que se deforman lo mismo. ¿Sí? Y gráficamente tú lo ves, se deforman lo mismo. Entonces, si se deforman lo mismo y no tienen la misma fuerza, no tienen idea, cuando se deforman lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Mismo desplazamiento, están en paralelo. ¿Sí? Partí todo al revés cuando dije eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí sí. Nice. Vicente. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe, está súper buena esa técnica de que si están en paralelo es el mismo desplazamiento, si están en serie es la misma cosa, es súper bacán verlo así. Buena, excelente. Bueno, más adelante vamos a seguir analizando esto. Esto es súper útil para ciertos análisis más adelante, ¿ya?
Bueno, acá simplemente como la masa era M, esto va a quedar K equivalente partido M, ¿no? Y si ustedes lo resuelven con los datos del problema, eso da 115. Entonces, para terminar ese problema, que igual yo hice trampa, porque sabía que como la práctica 1, en la ecuación de movimiento tienen hartas dudas, yo me apuré aquí y les recordé aquí la mecánica, la estática. Cuando tengamos algo así en rotación, estos ejes se van a deformar y van a actuar como resortes torsionales. Entonces, como actúan como resortes torsionales, estos ejes simplemente vamos a decir que están en serie. Bueno, se ven que están en serie, ¿cierto? Están enseguida y van a recibir la misma fuerza. Si no se entiende, se puede ver este dibujo de la derecha, ¿sí? Es como si tuviera ese disco y tuviera un resorte así, KT2 en torsión, y otro resorte así, KT1. Entonces simplemente ahora el K equivalente no es otra cosa que hacer 1 partido KT1 más 1 partido KT2, porque están en serie. Ahora solamente que están en torsión. ¿Y qué tiene de especial los resortes en torsión? Cuando es un eje el que está en torsión desde la mecánica de sólidos, eso también lo tienen anotado en los apuntes, va a ser el módulo de cisalle por el momento polar partido en largo. ¿Qué es el momento polar? El momento polar es pi partido 32 del diámetro a la cuarta. Eso. Quizá aquí yo creo que me equivoqué en poner el J acá, ¿ya? Porque este J mejor le debería poner I. Porque este I tiene que ver con la inercia de masa de este cuerpo, mientras que el momento polar tiene que ver con el área. Recuerden en sólidos, el primer momento de inercia de área que se saca, el momento polar. ¿Ya? O sea, esto va a estar en el sistema internacional metro a la cuarta, mientras este de acá está en kilogramos metro cuadrado. Son distintos. Y eso, pues, o sea, en este ejercicio tenemos G en el enunciado, J lo tenemos porque tenemos el diámetro de cada eje, entonces podemos ponerle GI, tenemos el largo de cada eje, y se hace de esa manera, y lo distinto acá es que la masa equivalente va a ser ese J del enunciado o I. ¿Ya? Ese I, igual le voy a poner J para que se entienda por el enunciado. ¿Ven? Y eso sería clásicos ejercicios, clásicos sistemas. Profesor, disculpe, ¿cómo era eso de la masa equivalente? En este caso, como está en rotación, la masa equivalente equivale a la inercia a la rotación, la inercia de masa, ¿sí? No de área. Y la inercia de masa la dan en el enunciado, dice de inercia J. ¿Cuánto la tendencia a permanecer en el estado de rotación? Ah, ya, muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti por preguntar. Eso lo hace más dinámico. Y estaríamos con eso, po. Si alguien quiere preguntar algo, me gustaría así que agarramos las cámaras para quienes se vayan y decir chaguito así, para que queden el video cuando lo estudien, se rían. Y podemos cortar la grabación, ya son las 7 de la tarde. Buenas, los sobrevivientes. Sobrevivientes sacó. Grande. Ah, mira, voy a cancelar ahí el compartir para que se vean ahí en la grabación. Un saludo a los que no se quisieron conectar. Bueno, chiquillos. Escuché todo cortado, el internet anda mal. Bueno, ahí en el video. Un saludito para los chiquillos, chiquillas que vean el video después. Tiren la talla ahí. Saludos, guacho. Bueno. Ya cuando haya partido todos con camiseta, ¿no?